Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que hayan pasado un muy buen día. Seguiremos con la lectura de la revista Punto Final, día 29 de septiembre de 1970. Si ustedes recapitulan, van a saber que ya hemos pasado las elecciones, ya sabemos, obviamente que sabemos que ganó Allende, y en la edición pasada, según Punto Final, tenían que defender la victoria de Allende porque supuestamente Alessandro iba a hacer un golpe de Estado. Fíjense el panfleterío que hacía esta gente. 29 de septiembre de 1970, en eso quedamos. La CIA apunta a Allende. Ojo, quiero decir una cuestión. Según lo que yo he leído, obviamente Estados Unidos quería sacar a Allende del poder porque obviamente no era beneficioso. Estamos en una época donde existía Guerra Fría. Era como un juego de ajedrez, entonces había un peón que era de la Unión Soviética acá en Chile, entonces no quería Estados Unidos que estuviese. Y Estados Unidos tenían dos planes para sacar a Allende del poder. Pero lo voy a dejar hasta ahí porque eso lo voy a dejar en una edición especial, en un directo posiblemente, o también en un video, para explicar la intervención de Estados Unidos, por lo menos en la elección de 1970. Lo voy a dejar hasta ahí. Dice, a estas alturas cabe poca duda de que la Agencia Central de Inteligencia CIA está operando en Chile. Los rasgos de la actual situación política derivada en el triunfo electoral de la Unidad Popular y que analizamos en otras páginas así lo indican. La CIA, llamada con exactitud el gobierno invisible de los Estados Unidos, por quienes han estudiado de cerca las andanzas, teje un cerco en torno a Chile. Sus agentes internos, moviéndose en el campo financiero, político y publicitario, buscan crear un clima propicio para abortar una experiencia que por las condiciones peculiares del momento resulta vulnerable. Desde el exterior, a través de oportunas editoriales, a través de oportunos editoriales periodísticos plagados de sugerencias o interesadas declaraciones de personeros que no siempre muestran la cara de la CIA. Trata de completar el cerco al estrecharse y puede derivarse de una maniobra política en el acto de la fuerza. Esto último seguramente dependerá de las posibilidades del éxito que ofrezca la CIA la primera alternativa. En este sentido, quienes hoy intentan aprisionar al presidente electo en la malla de las presuntas garantías democráticas, o sea, lo que la DC propuso, que en el fondo son sino fantasmagóricas que ocultan otros propósitos, están objetivamente haciendo el juego del imperialismo norteamericano. La CIA pretende anular un programa de gobierno que plantea iniciar la conducción del socialismo en Chile. Si el muñequeo político no le resulta, apelará a los métodos que usó antes en Irán, Guatemala, Brasil, Cuba, República Dominicana y en tantos otros casos bien conocidos. Los trabajadores chilenos tienen que enfrentar ese desafío. Hay que consolidar la victoria electoral que por ahora no es sino eso, con medidas de organización y toma de conciencia revolucionarias que permitan derrotar las maniobras de la CIA. Los trabajadores chilenos son capaces de derrotar a la CIA en cualquier terreno en que se plantee el enfrentamiento, pero para eso deben desarrollar potentes fuerzas organizativas del pueblo. El poder, en una palabra, debe ser conquistado si se desea garantizar en Chile el tránsito pacífico al socialismo. Frey dirige conspiración contra el pueblo. Eso es interesante. Nosotros sabemos que Frey no hizo nada. Eso que les quede claro, Frey no hizo nada. Cuando Alessandra le pidió que Frey actuase, Frey no hizo nada. Se los digo yo, he leído tantos libros, y Frey no hizo nada. Se mantuvo la impasividad perpetua. Pero acá Punto Final dice que Frey está haciendo una conspiración contra el pueblo. Vamos a leer lo que dice Punto Final. Vamos a anotar. Frey, conspiración contra el pueblo. Punto Final, página 4. Ya, anotemos.
19 días después del triunfo electoral de Salvador Allende, el presidente Eduardo Frei lanzó una nueva ofensiva para impedir el ascenso de la moneda. El mismo día en que los representantes del Partido Demócrata Cristiano se entrevistaban con el presidente electo y casi a la misma hora en que se realizaba la sediciosa reunión de los fascistas en un campo deportivo, en el ministro de la Hacienda de Frei, el diminuto Andrés Saldívar Larraín, leyó por cadena nacional de emisoras de televisión y mensajes de las 21 páginas dedicadas a señalar que como consecuencia de la elección presidencial de un socialista que se ha destacado en una crisis económica en Chile, con antecedentes mafiosamente manejados, el pequeño ministro de Hacienda, cumpliendo con el encargo que ha encomendado el presidente de la República, impactó a Chile con un mensaje destinado a reemplazar el pánico creado por la minoría oligárquica con el apoyo de la agencia del imperialismo norteamericano. Con la desaprensión que caracteriza a todos sus actos, el ministro de Hacienda Andrés Saldívar Larraín, tocado a familias de la más representativa oligarquía criolla, dijo que la situación económica, tanto desde el punto de vista de la producción como financiero, era normal y favorable hasta el 4 de septiembre pasado. Las palabras de Saldívar dejaron en claro la intención política de la maniobra preparada por Frei y el grupo oligárquico al cual presta servicios y está ligado. Se trataba de desorientar a la opinión haciéndola creer que la delicada situación económica es consecuencia de la decisión de la mayoría que eligió por la vía de las urnas al doctor Salvador Allende como presidente de la República. Las maniobras de Frei para proteger los intereses económicos que representa los últimos meses le llevaron a permitir que se consumara el pronunciamiento militar de octubre del 69, con lo que obligó a los ultraderechistas a participar a la aparición de la escena electoral al conservador Jorge Alessandri, a perjudicar a lo largo de la campaña electoral a su correligionario Radomiro Tomic y crear toda suerte de situaciones difíciles a los partidarios de Allende y las organizaciones que le postularon a la presidencia de la República. En octubre del 69 estalló un pronunciamiento profesional de un grupo de miembros del ejército, el que contó con apoyo indirecto de los personeros de las otras ramas de la Fuerza Armada, lo que se conoce como el Tacnazo. El acontecimiento pudo evitarlo el gobierno de Frei, el que se ha caracterizado por hacer intervenir a los sectores castrenses en la vida política del país, en la mayoría de los casos contra la voluntad de los componentes. Es irónico esta cuestión porque acá Punto Final está diciendo que el mundo castrense, el mundo militar, prácticamente participó en todo el gobierno de Frei, pero nosotros vamos a ver que en el gobierno de Allende los militares participaron mucho. Desde el 72 al 73, recuerden que existieron una cantidad de ministros que eran militares, sobre todo para solucionar el paro de camioneros. No por nada, el señor Prats, el general Prats, se transformó en el ministro del Interior según Allende, y fue él el que solucionó el paro de camioneros del año 72. Obviamente, esto en esta época Punto Final no lo sabía, pero ahora nosotros podemos refutar a lo que dice Punto Final. Y ustedes también. No por nada. Ya, acá empieza a hablar de la oligarquía del año 64, eso no nos interesa, repite exactamente lo mismo del imperialismo yanqui, ¿no? Saltémonos todo eso. Los fedayines buscan en Hanol. Bueno, esto en Israel, no nos interesa. Yasser Arafat, esto en Israel. Esto tampoco nos interesa, es de la libertad de expresión. Esto sí nos interesa. ¿Libertad para quién? Y esto lo vamos a anotar. Esto lo vamos a anotar. Página 10. Voy a revisar si se escucha bien. Todo bien. Ya, se escucha todo bien. Dice, a la derecha está asustada por el gobierno de Allende con la toma del poder por la Unidad Popular.
La derecha teme por sus industrias, por sus latifundios, por sus privilegios. La derecha teme no poder seguir ejerciendo el poder. La derecha teme por su dinero, porque no podrá continuar enriqueciéndose. La derecha habla entonces de la libertad. La derecha dice el gobierno de Allende va a suprimir la libertad. Entonces, cuando hay que preguntarse, ¿de qué libertad se trata? ¿Libertad para quién? 1. ¿Son libres los que pueden satisfacer sus necesidades económicas? En Chile, solo un grupo minoritario tiene asegurada la satisfacción de sus necesidades de alimentación, vestuario, habitación, educación, vivienda, diversión, etc. Por el contrario, la clase trabajadora y la inmensa mayoría de los chilenos vive amenazada por la angustia de tener que mantenerse con recursos que no alcanzan ni para satisfacer sus necesidades más inmediatas. Por lo tanto, en Chile, solo un grupo minoritario goza de libertad. 2. ¿Son libres los que entienden y conocen la situación en que viven? En Chile, la posibilidad de tener una educación completa solo ha sido efectiva para unos pocos. Solo unos pocos están informados de todo. Solo unos pocos controlan la información de la inmensa mayoría y recibe y está obligada a aceptar. En Chile, la inmensa mayoría no puede ni siquiera de llegar a la universidad, elegir libremente su destino en materia de educación. No puede ni siquiera elegir el colegio en que desea educar a sus hijos. No puede determinar ni lo que lee, lo que aprende, ni lo que escucha. 3. ¿Son libres los que pueden participar en las decisiones que afectan a su propia vida? Forma de trabajo, educación, planeamiento de las poblaciones donde viven, lugares de recreación, movilización, etc. Esta participación activa supone el control sobre los medios de producción fundamentales del país. Esta participación supone además de la existencia de las organizaciones que permitan una verdadera participación de toda la gente. En Chile, el control de la producción ha estado en manos de una minoría. En Chile, los trabajadores de la industria, del comercio y del campo, es decir, de la inmensa mayoría de los chilenos, solo trabajan en las condiciones que ha decidido la minoría. La libertad de la mayoría de los chilenos ha quedado reducida a trabajar para enriquecer a la minoría y con ello dar libertad en decisión solo a esta minoría. La minoría ha usado este control para vivir bien en desmedro de los demás. Por lo tanto, en Chile la mayoría no tiene libertad ni organización para decidir acerca del destino del país, que es su propio destino. Entendamos ahora que libertad, ¿y libertad de quién?, es la que puede estar en peligro. Esta no es la libertad del pueblo, es la libertad de un grupo de privilegiados. El gobierno de la UP se propone crear condiciones económicas y educacionales que permitan asegurar la libertad de todo el pueblo. La derecha no puede aceptar estos cambios, ya que implican que ella desaparezca como grupo económico, que ella entregue el control sobre los medios económicos que posee para que estos pasen a manos de todos, que abandone los privilegios de los que en ella goza para todos el pueblo y disfrute de ellos. Por eso, para mantenerse en la situación del poder, usará como siempre de todo lo que pueda echar mano. Hemos visto cómo ha usado medios de comunicación de los que ellos disponen, diarios, radioemisoras, empresas de propaganda, para desarrollar la campaña del terror. Enseguida ha utilizado su control sobre los medios financieros, bancos de bolsa, de comercio, para producir un caos económico que ha perjudicado a los pequeños comerciantes, pequeños empresarios y población en general, pero en ella no ha dejado sacar provecho. Por ejemplo, compra de acciones a bajo precio de las grandes accionistas. Ahora se intensifican sus intentos para producir los climas que propicien un golpe militar. Aquí en donde la derecha saca definitivamente la careta y ya no podemos creer en su llamado de la libertad. La derecha está dispuesta a someter la libertad de todos a un régimen militar y hasta una potencia extranjera. Bueno, esto es irónico porque la izquierda estaba dispuesta a someternos a la Unión Soviética. Y voy a dejarlo en interrogante. La Unidad Popular le regaló un pedazo de mar, una caleta, a la Unión Soviética. Yo no sé si sabían esto. Me voy a reservar qué caleta era y en qué lugar era, porque eso lo voy a comentar en un directo aparte.
pero esto que quede en su mente. Y se lo comenten a sus hijos, se lo comenten a la gente, que el UP no estaba vendiendo a la Unión Soviética. Porque la UP no tenía plata, entonces la UP le cedió un pedacito en una zona X en Chile, una caleta se la dio a la Unión Soviética. Eso para que lo tengan claro. La derecha está dispuesta a someter la libertad de todos a un régimen militar y hasta una potencia extranjera, con tal de mantener sus privilegios que no son tocados nunca en estas situaciones. Y esto es bastante irónico porque cuando el gobierno militar, el gobierno del general Pinochet, toma el poder y supuestamente el régimen militar era supuestamente financiado por Estados Unidos, bañado de plata de Estados Unidos, fue todo lo contrario. El primer país que le hizo bloqueo, que intentó apuñalar por la espalda al gobierno de Chile durante el gobierno del general Pinochet, fue Estados Unidos. Recuerden eso. Contra la falsa libertad de la derecha, la verdadera libertad de todos. Propiedad de los medios de producción y propiedad de los medios de consumo. Dice, para atemorizar a la población y volverla contra la UP, la derecha ha echado a correr una serie de rumores. Se dice, por ejemplo, que el gobierno del compañero Allende le quitará a la gente su sitio, su casa, su refrigerador, su televisor, su auto. Bueno, le quitó su sitio. ¿A cuánta gente le quitó sus tierras, su hacienda? Y no solamente a la gente con 5.000 o con 300 hectáreas, sino con gente con pequeñas hectáreas también se las quitaron. Ojo con eso, si yo he leído una cantidad de cosas que usted va a quedar sorprendido. Luego dice, los medios de consumo son todos aquellos bienes que las personas necesitan para vivir, todos aquellos bienes que se utilizan para la vida cotidiana, alimentos, ropa, casa, radio, televisor, refrigerador, sitio, bicicleta, auto, etc. Los medios de producción son todos aquellos bienes que son necesarios para producir los objetos que las personas necesitan consumir. Por ejemplo, una industria textil para producir los géneros necesita tener por un lado la lana, el hilo, etc. Y por otro, los telares automáticos y un local donde estén estas máquinas, electricidad para iluminar y para el funcionamiento de la máquina, etcétera, que son los medios de trabajo. En el sistema capitalista, estos distintos elementos están reunidos en las industrias, en los fondos, en las minas, y los dueños son los patrones, los capitalistas y los terratenientes. Ellos son, por lo tanto, dueños de los medios de producción, es decir, ellos tienen la propiedad privada de los medios de producción. Ellos son sus dueños y pueden usar y disponer de ellos a su antojo. Si los obreros piden salarios más altos, pueden decidir cerrar las industrias. Pueden decidir. Si quieren vender un producto a un precio más alto, no lo llevan al mercado, sino que lo van acumulando en un gran stocks para su frente de escasez y la gente pague cualquier precio, como pasó con la cebolla en Santiago hace algún tiempo. Los capitalistas y los terratenientes, por ser dueños de los medios de producción y a pesar de los que no trabajan, ya que son los trabajadores que gastan su energía en las industrias, minas y fondos, son amos y señores de hacer lo que le plazca con sus fábricas y sus fondos. Ahora bien, si los medios de producción son necesarios para producir los objetos que el pueblo necesita, lo lógico es que estos medios estén en manos del pueblo. Nunca se ha planteado que deba suprimir la propiedad de los medios de consumo en la sociedad socialista. Por el contrario, lo que busca esta sociedad es justamente todo, que el pueblo pueda llegar algún día a tener su sitio, su casa, su radio, su televisor, su refrigerador, etc. Esto no se consigue de un día para otro. Para lograrlo es necesario transformar toda la economía. Entre otras cosas, esta debe dedicarse a producir los artículos que el pueblo realmente necesita y no artículos de lujo que solo los ricos puedan comprar.
El primer paso para transformar nuestra economía capitalista en economía socialista es producir la propiedad privada de los medios de producción que están relacionados con la riqueza básica del país, que están en los medios de capitales de extranjeros y los monopolios nacionales. Y luego dice, por eso el programa de la UP propone formar un área de propiedad estatal dentro de la economía formada de las empresas actualmente que posee el Estado, más los siguientes sectores. 1. La gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro, carbón mineral y no de la pequeña minería. 2. El sistema financiero del país, en especial la banca privada y seguros. 3. El comercio exterior. 4. Grandes empresas y monopolios de distribución. Y eso va a suceder en el año 72, donde va a surgir la HAP, donde va a surgir todas estas empresas que son de distribución, de comercio, que va a dirigir el gobierno de Allende. Y va a dejarla completa embarrada en términos macroeconómicos. 3. Los monopolios industriales estratégicos. 4. En general, aquellas actividades que condicionan la producción y distribución de la energía eléctrica, el transporte ferroviario, aéreo, marítimo, las comunicaciones, la producción, refinación y el gas licuado, la siderurgia, el cemento, la petroquímica, la química pesada, la celulosa, el papel. Todas estas expropiaciones serán siempre con el pleno resguardo de los intereses del pequeño accionista. Sí, claro, fue todo lo contrario. Aquí ustedes pueden ver que Punto Final miente descaradamente. Pero bueno, ya eso ya no importa, eso pasó hace 50 años. Por lo tanto, el gobierno de los trabajadores dirigido por el compañero Allende no se propone suprimir la propiedad privada de los medios de consumo. Esa es la cuestión que ayer nosotros definimos. Propiedad de producción y propiedad de consumo. O sea, usted puede tener su televisor, pero le expropiamos a la gente que produce el televisor. Y además, ellos definen lo que es consumo y lo que es producción también. Solo pretende transformar la propiedad estatal en pequeño pero importante sector de empresas que figura en el programa. Contra la mentira momia, viva la verdad del pueblo. Bueno, esto en Filipinas no nos interesa, esto pasa en Asia tampoco. Mi campaña con el Che, esto es un libro, tampoco nos interesa. Lo que defiende la CIA en Chile. Bueno, esto lo podemos leer. Bueno, yo creo que es pura... Repite exactamente lo mismo que hemos leído en todos lados, de la oligarquía yanqui, del consumo yanqui, de cómo la CIA interviene en Chile y todas esas cuestiones. Yo creo que eso va a hablar. Bienvenida Catherine, bienvenida Lobo Chileno, bienvenido Parabellum. Sean todos bienvenidos. ¿Leemos esta cuestión de la CIA? No sé, es que siempre repetimos exactamente lo mismo, entonces no sé si es necesario repetirlo, pero depende de ustedes. Saludos, Paul Alberts. Ustedes dicen, ustedes deciden. Ustedes deciden, ¿leemos lo de la CIA o saltamos? Porque el punto final, algo que se caracteriza es siempre repetir exactamente lo mismo del imperialismo yanqui, de esas cuestiones. No sé si quieren leerlo o lo saltamos. Exactamente, ustedes deciden. Ustedes son los que mandan. Por favor, escriban en el chat si quieren que lo leamos. Saludos, Planet Caravan, bienvenido. Saludos, Parabellum. No, para nada, Parabellum. Para nada. Acerca de su pregunta, no, para nada. Tengo... No sé.
No sé, ¿se me escucha mal? Capaz que sea el internet. No sé. ¿Leo esta cuestión de la CIA o lo pasamos de largo? Porque lo más probable es que hable del imperialismo, de cómo la oligarquía yanqui se mete al sistema de Chile, cómo quiere la CIA intervenir en Chile y todas esas cuestiones. Ya, Laura dice que lo leamos. Leamos. Bien, dice: alrededor de $1.000 millones, 963 millones hasta el año 68 es la inversión directa de Estados Unidos en Chile. Esto explica claramente que los Estados Unidos se opone desde ahora a un gobierno popular como el de Allende que plantea iniciar la construcción del socialismo en nuestro país. Los intereses norteamericanos que explotan la riqueza minera, la industria manufacturera, una parte del sector bancario, los seguros, los fletes y la tecnología no van a renunciar pacíficamente al buen negocio que le significa Chile. Para el año 69 se ha calculado $479 millones en el egreso de las divisas desde Chile, por concepto de utilidades, intereses y amortizaciones de las inversiones. Esta cifra no incluye los egresos por servicios tecnológicos, fletes y seguros que elevanlas considerablemente. Las inversiones norteamericanas están respaldadas en todo el mundo por el Departamento de Estado en lo diplomático, por la CIA en la acción política y por el Pentágono en lo militar. Cuando las inversiones norteamericanas se ven amenazadas, entra a actuar el Departamento de Estado. Aplica presiones que incluyen la suspensión de diversos tipos de ayuda que administra Washington y echa rodar la máquina de la publicidad internacional adversa al gobierno que produce los problemas. Si el Departamento de Estado fracasa en tratar a los agentes de la CIA que organizan desde golpes de estados como el que derrocó a Mossadegh en Irán o a Goulart en Brasil, hasta inversiones como la que derribó el gobierno popular democrático de Arbenz en Guatemala, si los recursos de la CIA donde el asesinato político es frecuente de aplicación también fracasan, le toca turno al Pentágono. Entonces, ¿es el bloqueo naval y aéreo como el que ha sufrido Cuba? Bueno, desde esta época, desde el año 62 exactamente viene con la cuestión del bloqueo, de que a Cuba le hacen bloqueo, que la pobreza de Cuba es por culpa del bloqueo estadounidense y todas esas cuestiones, por si acaso. Todas las cosas que la izquierda repite exactamente en el día de hoy, no es algo que se inventaron hoy, sino que viene, fíjense, del año 70. Pero sigamos. Dice: aunque Chile comparativamente no es uno de los países más importantes en materia de inversiones norteamericanas, no deja ser, sin embargo, un apetitoso bocado para el imperialismo. No existe indicio alguno que Estados Unidos vaya a renunciar sin objeciones a seguir devorando ese manjar que es nuestro país. Y es por eso que los trabajadores chilenos deben colocar el imperialismo en la mira de la lucha, porque la burguesía interna no está sola. Cuenta con su socio norteamericano para jugarse a fondo contra el gobierno popular. Mediante su respaldo tejerá 1000 intrigas y maniobras sin menospreciar ningún método, aún los más tenebrosos, provocando una confrontación en la que vencerá el pueblo chileno. Las investigaciones de Orlando Caputo, Roberto Pizarro del Centro de Estudios Socioeconómicos CESO de la Universidad de Chile son los autores del estudio titulado Dependencia e Inversión Extranjera en Chile del año 70. Este trabajo de Caputo y Pizarro fue tomado por punto final para presentar a los lectores un panorama de la inversión norteamericana que creemos que servirá para orientarse respecto a las móviles que tiene el imperialismo para conspirar contra el futuro gobierno de la Unidad Popular. Refiriéndose a la crisis del sector externo, Caputo y Pizarro señalan que si tomamos los egresos de las divisas por concepto de renta del capital extranjero, utilidades y dividendos de la inversión directa e indirecta de préstamos, observaremos que crecen $58 millones del año 50 a 201 millones en 1967. Por otra parte, los egresos y divisas por concepto de amortización y depreciación del capital extranjero se han incrementado de $25 millones del 50 a 272 millones del año 63, alcanzando su punto álgido en el año 65 con 284 millones, bajando posteriormente al año 68 y con 258 millones y 188 millones como consecuencia de la renegociación de la deuda externa.
A esto hay que sumar los egresos de los servicios tecnológicos que en el año 68 alcanzaron a 16,5 millones de dólares. Para el año 69 se calculaban estos egresos en casi 48% del total de los ingresos en cuenta corriente. O sea, la mitad de lo que recibe nuestro país en divisas se evapora por los conceptos que arriba mencionamos. Al considerar el periodo del 50 al 67, Caputo y Pizarro señalan que por concepto de la inversión, por el concepto de la inversión directa ingresaron a Chile 450 millones de dólares, mientras egresaron por concepto de la egresión y depreciación alrededor de 193 millones de dólares. A la vez, se remesaron utilidades y dividendos de la inversión en 1.056 millones de dólares, o sea, 4 veces más del ingreso neto. Voy a anotar esta tabla. Esta tabla la voy a anotar porque sirve de datitos extras. Aunque voy a comparar con respecto a lo que tengo porque tengo un libro muy bueno que es sobre datos económicos de don Eric Heindel, que ya me lo leí, ya saqué todo el extracto económico de la Unidad Popular, que es sumamente interesante con respecto a las materias económicas. Pero esto tampoco deja... No es menos interesante también, para hacer una comparación. Página 18. Ya, subamos. Dicen, agregan los investigadores del CESO. Por otra parte, respecto a los préstamos del mediano y largo plazo en dichos periodos, Chile ha recibido 1.718 millones de dólares. Entre tanto, debió cancelar una amortización de un monto cercano a los 900 millones de dólares. Esta situación, añaden, repercute en la deuda externa que el 31 de diciembre de 1969 ascendía a 2.819 millones de dólares. El monto de la deuda externa, con creces de préstamos de mediano y largo plazo ingresados al país en todo el periodo del 50 al 67. El estudio de Caputo y Pizarro señala que el valor en libros de la inversión directa norteamericana en Chile se incrementa en el periodo de 530 millones de dólares en el año 50 a 879 millones en el año 67. Una parte apreciable de la inversión extranjera proviene del propio sistema financiero nacional. La Corfo ha contribuido, por ejemplo, a tonificar la inversión extranjera. En la industria de las partes y equipos de automóviles, en 29 empresas creadas en los años 68 y 69, 15 recibieron préstamos de la Corfo. En 10 empresas las que no se posee información existe una importante participación del capital extranjero. De tal manera, dice Caputo y Pizarro, que el financiamiento de las empresas extranjeras con fondos nacionales es un fenómeno generalizado en el país, a tal extremo que se ha tenido por legislar en los últimos años respecto a las remesas de capitales para que éstas no incluyan utilidades provenientes de préstamos otorgados por la Corfo. Yo tengo unos datos exquisitos sobre la Corfo en esta época. Ojo con eso. Permítame tomar un poquito de agua porque se me ha secado la garganta. Ya, ¿a dónde quedé? Dice acá. Ya. El avance de la inversión extranjera en Chile es notable. Por ejemplo, el sector bancario M. Wencesk ha señalado que a fines del año 62, 3 bancos extranjeros tenían 3,4% de la reserva de la banca privada, 13,2% de los depósitos a la vista, y 5,2% de los depósitos a plazo. Para fines del 67, como consecuencia de la aparición del Bank of America y de la adquisición de una parte minoritaria del Banco Sorno y de la Unión por Deutsche Sudamericana, no sé cómo leerlo en alemán. Vamos a leerlo, el Banco Alemán Sudamericano. Vamos a leerlo de esa forma porque no sé pronunciarlo. Los porcentajes aumentaron respectivamente de 15,7 a 28 y 20,0.
A partir del año 66, en pleno gobierno demócrata cristiano, se inicia el desplazamiento de las inversiones norteamericanas desde la minería al sector manufacturero. El análisis de Caputo y Pizarro afirma que la estrategia del capital extranjero en América Latina tiene por objetivo el control del sector industrial y dentro de este a los sectores más dinámicos de la vanguardia tecnológica. Un caso típico en Chile es el PetroDow, Dow Chemical, a la que se le han concedido todas las franquicias posibles: retorno de libre de utilidades, revalorización de capital, liberación de aduana y estabilidad tributaria por 15 años. Esta inversión en la industria petroquímica alcanza de 31,3 millones de dólares, en los cuales 4,3 millones son aportes del sector público. El aporte real de Dow Chemical alcanza de 6.580.000 dólares. Y aparte un incremento de 2 millones más del aporte tecnológico. El resto del aporte ingresa por la vía de crédito otorgado por el Bank of America, Exim Bank y la casa matriz. Hay algunos que saben que yo una vez intenté ingresar a un trabajo, un paper que hice yo a una universidad X, para no mencionarla, que no me aceptó mi trabajo, mi paper, porque yo le hacía pedazos sobre la Corfo. Hice pedazo a la Corfo sobre su origen, obviamente con datos objetivos, no con datos subjetivos como generalmente hace esta gente con apreciaciones personales, con datos duros. Y Exim Bank fue el banco o uno de los bancos que permitió la existencia de la Corfo. Prácticamente una muy buena parte de la industria nacional de la época de los gobiernos radicales viene de los préstamos de Exim Bank. Y eso se lo quiero dejar claro a algunos nacionalistas que respeto mucho, pero que aman mucho el periodo del gobierno de los radicales por la industria nacional. Tienen que saber que mucha de la plata que nació en la época de los años 40 fue por Exim Bank, que fue un banco norteamericano. Y Chile se endeudó para atender la industria nacional que tuvo en los años 40. Ojo con eso. Y esa universidad X me rechazó mi trabajo, no por el contenido de mi trabajo, irónicamente, porque ese trabajo cuando yo lo hice en la universidad me saqué un 7. Fue la mejor nota. Me lo rechazó porque supuestamente le faltaba comas. Esa fue la excusa de la gente que me rechazó el trabajo, que no tenía las suficientes comas. O sea, por la gramática me lo rechazó, según esa gente, no por el contenido. Ya. Sigamos leyendo. Los monopolios. Las empresas norteamericanas con inversiones en el exterior buscan establecer controles monopólicos. A esta línea de acción no escapa Chile. La industria automotriz, señala Caputo y Pizarro, constituye uno de los más claros ejemplos del proceso de monopolización industrial sobre la base de las empresas extranjeras. Tenemos que las 24 empresas que se constituyen en el periodo del 62 y 67, solo 12 subsisten en el 69, y de ellas 7 son empresas extranjeras con un porcentaje de participación extranjera superior al 50%. De estas 12 empresas automotrices existen 4 que funcionan como subsidiarias de grandes empresas multinacionales: Ford Motors, General Motors, Fiat y Citroën. De las restantes, la mayoría opera en la licencia de empresas extranjeras, dándose una clara tendencia en el último tiempo al reemplazo de los licenciados nacionales por subsidiarias en las casas matrices. De este modo dejaron de funcionar Indumotora, licenciado por la General Motors, y Chile Motors, licenciada por Ford Motors, siendo armados los vehículos directamente por la firma extranjera. Esto lo voy a anotar. Esto es sumamente interesante ¿ustedes recuerdan que hice yo un video sobre los autos Yagán? Esto es interesante porque acá nosotros vemos un reemplazo de las industrias internacionales por la industria nacional de los autos. Página 19.
Ya, sigamos. Vamos a bajar un poquito. Aquí está. De este modo dejaron de funcionar Indomotora, licenciado por General Motors, y Chile Motors, licenciado por Ford Motors, siendo armados los vehículos directamente por las firmas extranjeras. Esta situación es propia también en la industria de partes y piezas para los automóviles. Entre el año 68 y 69 se crearon 29 empresas que en su mayoría funcionan con licencia extranjera, en gran cantidad de casos con participación extranjera directa. De 10 de estas empresas sobre las que tienen información clara, el capital extranjero tiene participación en 8. De las 19 empresas restantes, a pesar de no existir suficiente información, se aprecia de una participación extranjera importante de varias. Por otra parte, los proyectos más de envergadura desarrollados en este sector corresponden precisamente al capital extranjero: Rockwell, FENSA, Conjunto Mecánico Aconcagua. También la participación extranjera en el control monopólico de la industria que se observa en la petroquímica, electrónica, etc. Es decir, los sectores dinámicos de la industria parecen controlados por la empresa extranjera. Por la acción monopólica extranjera se presenta también en sectores tradicionales de la industria como alimentos y textil, en las cuales existe una importante participación extranjera en el control de la industria nacional. El investigador Gabriel Gasic ha señalado a la conclusión que en el total de las sociedades anónimas, 86 sociedades del sector textil en el año 67, 14 controlan alrededor del 73% del capital y reservas del sector de estas. 4 sociedades estrechamente vinculadas controlan en forma significativa el conjunto de las 14 y otra en estas fuera de las consideradas. En las 4 sociedades que conforman el núcleo de intereses comunes, el capital extranjero participa en 3 de ellas en forma no mayoritaria, pero totalmente significativa. Por otra parte, en el sector de productos alimenticios señala entre las empresas fabricantes de productos lácteos y sus derivados, el control del capital extranjero es más acentuado aún. Para el año 67, de un total de 11 sociedades anónimas, 2 de ellas controlan el 70% del capital social del sector, y estas 2 empresas constituyen solo el núcleo controlado del 100% por el mismo capital extranjero. Un ejemplo destacado de las industrias absorbidas por el imperialismo es la fábrica de neumáticos INSA, creadas en el año 41 por capitalistas chilenos con el respaldo de la Corfo y asesoría técnica de la General Tire and Rubber Co. En el año 69 la INSA mostraba los estragos de la desnacionalización que afecta a la industria chilena. Del total de las acciones de 25 millones, el 55,49% está en manos de la General Tire and Rubber Co., el 27,09%, y de la General Tire International Co., Bank de la Liechtenstein Limitada, y de la First National City Bank y Dundas Investments S.A. Primera vez que lo escucho. Ojo con eso. Igual lo voy a anotar por si acaso, como datito anecdótico. Ya. Sigamos. Dice la dependencia tecnológica. Otro aspecto del domicilio norteamericano sobre la economía chilena lo constituye la tecnología de nuestro país, que debe importar y pagar un alto precio. La tecnología que se considera aporte de capital en el aspecto de la PetroDow, así como contemplan $2 millones. Al aporte tecnológico en esos casos corresponde una parte de las utilidades. La PetroDow además puede remesar por concepto de royalties un periodo de 10 años al 4,5% de las ventas del cloruro de polvino. No tengo idea que sea eso. El estudio que nos ha servido de esta crónica afirma que la tecnología importada es lógica consecuencia de la inversión de Chile en el sistema capitalista mundial, y siendo nuestro país la parte subdesarrollada en dicha estructura, evidentemente distorsionada en su economía por la acción dicha tecnología. Esta regla es chica. Hay gente que me dice amplía la letra, pero no la puedo ampliar más. Muy chica la letra.
Es lo único penca de estos PDF de la revista Punto Final. Dice, la tecnología extranjera, añade, se presenta en casi la mayoría de los productos que consumimos directamente. Alrededor de 490 empresas chilenas en el año del 68 paga regalías a las empresas extranjeras en un uso de tecnología. En 310 de aquellas empresas tienen contratos con una sola empresa extranjera. 82 tienen contratos con 2 empresas extranjeras y 97 tienen contratos con 3 o más empresas extranjeras. Añaden Caputo y Pizarro que esta situación tiene un carácter masivo, generalizándose en uno de los últimos años. Desde luego, el número de empresas que participan en es importante. Más aún teniendo presente la mayor parte de ellas son empresas relativamente grandes, según indica la apreciación general de esta información. La dependencia tecnológica se traduce en que Chile pagó en 1968 un total de $16.507.919, como se ve en el cuadro que se inserta en estas páginas sobre el pago de royalties y comisiones y asistencia técnica. Esa cifra, advierten autores, logra gran significación con las ganancias que las subsidiarias norteamericanas que actúan en la manufactura en Chile, las que en el año 68 alcanzan alrededor de $7 millones. Con razón de Caputo y Pizarro, entre otras conclusiones de estudios, señalan que en el capital extranjero, en vez de constituir factor vital en lo que señalan los desarrollistas, representa una clara forma de intensificación de los lazos de dependencia con el centro imperialista, en el cual se traduce con definitiva en un progreso de desnacionalización y descapitalización creciente de la economía chilena. Ya, sigamos. Bueno, esto habla acá de chileno en el Panamá, esto no me interesa. La tribuna ideológica tampoco. Aunque a mí sí me interesa, pero es que yo sé que a mucha gente acá no le interesa sobre lo que dice Lenin. Depende de ustedes. Ustedes dicen si lo leo o no lo leo. Ustedes saben. Renzo, justamente hoy día a las 5 de la tarde, me enredé. Hoy día a las 5 de la tarde voy a hacer un directo sobre unas cosas que me mandaron personas sobre adoctrinamiento estudiantil. Hoy día a las 5 de la tarde. Saludos Hitler de Nazaret, saludos Catherine, saludos Matlas, bienvenido. Y sí, puedo hacer perfectamente un micrófono abierto. Si desean lo hago hasta hoy día mismo, para conversar sobre lo que voy a mostrar hoy día. ¿Leo esta cuestión de la doctrina ideológica o me la salto? Porque debe ser exactamente lo mismo sobre el imperialismo y estas cuestiones. Mejor leamos esta cuestión sobre el MIR. Permítame tomar un poquito de agua, porque esta cuestión, el marxismo, seca la garganta, si la seca calita. Tengo unos amigos que me dicen que ya estoy hablando como Allende. Ya. Vamos a decir, el MIR frente a la situación política. Esto lo vamos a anotar, porque es dato. El MIR frente a la situación política. Página 25. Ya. Dice, el MIR a los obreros, campesinos, pobladores y estudiantes y soldados. 1. Las agresiones de la derecha. 1. El ascenso de las movilizaciones de masa en los últimos años y la división temporal de las unidades, de la unidad política, de las clases dominantes permitió que se produjera lo que nosotros creíamos muy difícil. La izquierda obtuvo una mayoría electoral. 2. La derecha y el imperialismo derrotados en el campo electoral no se conforman. Por defender una riqueza y privilegio intentan arrebatar el triunfo de la izquierda tratando de crear el caos económico y financiero, aumentando la cesantía, robando votos por los colegios escrutadores, planteando elegir al segundo en el Congreso
incluso preparando atentados personales contra el candidato triunfante. Por defender sus cochinos intereses, no dudarán de empujar a los sectores reaccionarios de las Fuerzas Armadas a dar un golpe militar o impulsar una intervención extranjera. Bueno, todo eso fue falso. Acá Punto Final estaba generando un alarmismo gigantesco. Nunca existió eso. Si ustedes recuerdan, ayer nosotros estábamos leyendo que Punto Final decía que había gente que estaba tentando la vía de Allende. Eso nunca existió. Nunca. Nunca. En esta época, justamente en el año 70, en los principios de septiembre, después de 1970, en el mes de 4 de septiembre exactamente, había gente de la izquierda diciendo que había gente de la derecha que quería matar a Allende. Eso es falso. Totalmente falso. Ojo con eso. Y lo tengo todo respaldado por si acaso. He leído una cantidad de textos, de papers, de libros marxistas que no hablan nada. Exactamente nada de eso. Nada. Así que estos son los típicos panfletos, inventos de la izquierda. Nada más que eso. Dice 2. La DC. Los derrotados quieren administrar el triunfo. 1. Los demócratas cristianos asesinos de El Salvador y Puerto Montt. Por si acaso tengo 2 videos acerca de eso. Sobre la supuesta masacre en la mina de El Salvador y supuestamente la masacre de la toma de la Pampa Irigoyen. Tengo 2 videos acerca de eso para que ustedes puedan acceder y entender lo que realmente pasó y no lo que dice Punto Final. Ojo con eso también. Dice, torturadores de revolucionarios, los que vendieron el cobre chileno a los norteamericanos después de ser derrotados en las urnas, pretenden con un descaro aparecer con los portaestandartes de la defensa de la democracia y buscan cantar al gobierno del programa de la UP negociando con votos en el Parlamento. 2. Más allá de las declaraciones de la UP, está enfrentada a 2 alternativas. Puede asumir el gobierno sin contratiempo gracias a una conciliación con la DC. O, como estamos seguros que los sectores revolucionarios empujan, puede no conciliar, mantener su programa, no alinearse con la DC, enfrentar una ofensiva reaccionaria y así asegurar el camino revolucionario y socialista del gobierno. 3. Significado del triunfo electoral de la izquierda. 1. Sostenemos que la mayoría electoral de la UP, y que realmente no fue una mayoría, recuerden que fue un 36,2%. Allende sacó 36,2%, parece, exactamente. Pero acá Punto Final busca mostrar a la gente que fue una gran mayoría. Y esa es la típica falacia de la izquierda, mostrar que son una gran mayoría. Y recuerden ustedes que junto a la DC y junto a la derecha eran casi un 70% en contra de Allende. 70%. 70%. Pero obviamente acá Punto Final muestra a ustedes, le muestra a la gente que leía Punto Final que ellos eran la gran mayoría. Allende sacó un 36%, entonces significa que la mayoría del pueblo está con él. Y nosotros sabemos que eso es falso. Eso es totalmente falso. Dice 2. Sostenemos también que esta mayoría electoral ha formalizado un impasse entre los trabajadores por un lado y los patrones de fondos y de fábricas por otro. Esto solo será resuelto por un enfrentamiento entre los pobres del campo y la ciudad, con los dueños del poder y la riqueza. Este enfrentamiento hoy está postergado, pero tarde o temprano tendrá que darse y seguramente será violento. Mire, fíjese lo que dice Punto Final. ¿Lo leemos de nuevo? Vamos a repetirlo, porque esto tiene que quedar para el futuro. Esto tiene que quedar para recordarlo para el futuro. Dice, sostenemos también
que esta mayoría electoral ha formalizado un impasse entre trabajadores por un lado y patrones de fondo y de fábricas por el otro. Esto solo será resuelto por un enfrentamiento entre los pobres del campo y la ciudad con los dueños del poder y las riquezas. Este enfrentamiento hoy está postergado, pero tarde o temprano tendrá que darse y seguramente será violento. Violento. Los hoy poderosos no cederán sus riquezas y privilegios gratuitamente. La estrategia de la lucha armada hoy más que nunca está plenamente vigente. Nosotros hemos refutado muchas veces a Baradit. Este canal se ha dedicado muchas veces a refutar a Baradit. Ya perdí la cuenta cuántas veces he refutado a Baradit. Muchas veces. Y según Baradit, el socialismo democrático, que Allende buscaba el plebiscito, que todo iba a ser pacífico, que todo iba a ser como una ronda de San Miguel y cuestiones de ese estilo. Y acá punto final que representa a la izquierda, a la ultra izquierda, a los militantes de las bases de todos los partidos de la UP. Porque si bien los altos dirigentes de la UP, sobre todo del Partido Comunista, buscaba, entre comillas, lo pongo mucho entre comillas, una vía pacífica, la gran mayoría de la izquierda buscaba la vía armada. Y esto que quede claro. Si los militares no hubieran intervenido en el año 73, la guerra civil era inminente. Ya lo decía Carlos Altamirano en el año 73, justamente en el año de en el mes de agosto. No me acuerdo de qué día de agosto, en el Caupolicán dijo de que Chile tenía que convertirse en el Vietnam. Ojo con eso. Ojo con eso. Dice, sigamos, que la UP asuma el gobierno no significa inmediatamente que se produzca la conquista del poder por los trabajadores o el socialismo en Chile. Se ha obtenido una mayoría electoral de la izquierda que expresa la aspiración de la mayoría de ser gobierno. Se lucha para que la izquierda sea gobierno, o sea, los cargos públicos del presidente, ministros, etc., sean ocupados por la izquierda. Pero hasta aquí, desde el aparato represor, el Estado capitalista, hasta la explotación y miseria, en las ciudades y campos de Chile permanecen intactos. La meta de la conquista del poder por los trabajadores, lo que solo existe cuando las empresas extranjeras, los bancos son de todo el pueblo, hechos cuando la fábrica, las minas y los fondos son en la realidad de los obreros y campesinos. 4. La posición del MIR. El MIR no llama al engaño a nadie, ni se sube al carro electoral victorioso alguno. En mayo de este año nos propusimos públicamente no a llamar a la abstención, pero no a desarrollar actividad electoral propiamente tal, y no dedicamos a la búsqueda de votos por los clásicos métodos de la izquierda. Justamente yo me leí un texto que se llama La historia del MIR, que fue escrito por mi ex profesor Igor Gojkovic, obviamente de izquierda, pero entrega unos datos bastante exquisitos sobre el MIR. Y lo que hizo el MIR en esta época fue detener la táctica revolucionaria para esperar lo que dijera la táctica institucional. Eso es lo que hizo el MIR en esta época, en el año 70. Ya, sigamos. Como lo afirmamos entonces, desarrollamos una intensa actividad política en los sectores más empobrecidos del movimiento de masas y pusimos nuestros esfuerzos en publicar las movilizaciones de los trabajadores por sus reivindicaciones por los métodos revolucionarios. En la medida de nuestras fuerzas, lo hicimos en las luchas obreras en de Helvetia, El Caucho, Policrón, Sigdo Coppers, Muebles Roma, entre los campesinos de Melipilla y Colchagua, entre los mapuches de Cautín, entre los obreros del carbón y los textiles de Tomé, entre los pobladores de las tomas de Santiago de Concepción, Coronel, Chillán y Los Ángeles, entre los estudiantes secundarios y universitarios a lo largo del país,
como lo dijimos en mayo y en agosto, desarrollamos nuestros nacientes aparatos armados y lo pusimos al servicio eventual de la defensa del triunfo electoral de la izquierda. Así fue durante 1970, así fue el 4 de septiembre y así es actualmente. 2. Sostenemos que la mayoría electoral de la izquierda o un gobierno de la UP son un excelente punto de partida para la lucha directa de la conquista del poder por los trabajadores, que incorporando nuevos contingentes de masa bajo nuevas formas de lucha, bajo nueva forma de lucha, con seguridad terminará enfrentamientos de los explotadores nacionales y extranjeros por un lado y los trabajadores por el otro. 3. Desde ya fijamos nuestra posición frente a un gobierno de la UP. Si ésta asume sin mediar la alianza de la ADC, sin conciliar el programa. Si bien el programa de la UP no es idéntico al nuestro, se propone golpear núcleos vitales del sistema capitalista como son las empresas extranjeras, la industria monopólica, el capital financiero y el latifundio. Más, aunque la UP existen partidos que representan distintos sectores, es un hecho que predominan las fuerzas de la izquierda. Creemos que la ofensiva reaccionaria que es posible del cerco imperialista, las fuerzas dinámicas que se liberarán a nivel de masas, empujarán a una mayor radicalización del gobierno de la UP. Consecuentemente, el MIR se propone apoyar las medidas, empujar la realización de ese programa, buscar la radicalización de los frentes de masas y hoy, como tarea fundamental y urgente, colocar sus esfuerzos en la defensa del triunfo electoral frente a las maquinaciones y de la derecha y del imperialismo. 5. Proponemos un qué hacer y eso es sumamente importante y eso hay que anotar. ¿Qué es lo que va a hacer el MIR en el año 70? Ya. Dice, 1. La tarea fundamental de un momento es detener a los monopolios y defender el triunfo electoral frente a las maquinaciones de la derecha. Preparar las masas políticas, orgánicas y militarmente militarmente para el enfrentamiento en que seguramente vendrá antes y después del 4 de noviembre. Debe desplazarse el centro de decisiones desde los pasillos del Congreso y la Moneda, los sindicatos obreros y campesinos, y el centro de estudiantes y los comités de pobladores, única garantía de la defensa del triunfo y la realización posterior del programa. 2. Es necesario comprometer a las masas de la defensa del triunfo, proclamando inmediatamente medidas populares como un salario vital mínimo para 1 millón de pesos, asignación familiar única igual a la masa alta de la congelación de los precios del 1 de enero de adelante, etc. Deben empujarse la lucha reivindicativa en todos los frentes. Debe movilizarse a la masa, fundamentalmente a partir de las organizaciones sindicales. Y debe organizarse comités por frente para la defensa del triunfo como la forma de afirmarse en las capas más pobres de la sociedad. 3. Debe entregarse una estrategia general para la masa para la defensa del triunfo. Así, ante un desconocimiento declarado y represivo, los obreros, está separado acá, está mal escrito, los obreros deben ocupar sus fábricas, los campesinos sus fondos, los pobladores hacer barricadas en las calles, a defender el triunfo, a rechazar la alianza con la democracia cristiana, a luchar con la conquista del poder de los trabajadores. ¿Quién dice eso? El secretario nacional del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, MIR. Ya. Sigamos. Bueno, esto ya es una cuestión doctrinaria, va a estar criticando a la burguesía, ya lo hemos leído un montón de veces. Acá vemos el Che. Y completamos la revista 114. O bueno, la revista del 29 de septiembre de 1970.
O esta cuestión del marxismo, de leer un montón de cuestiones realmente marxistas, desgasta la garganta. Te la destruye completamente. Ya, dejémoslo hasta acá. Dejémoslo hasta acá. Completamente de acuerdo con usted, Arminio. 50 años después estamos en las mismas e incluso peor. Completamente peor. Sí, Arminio, estoy demasiado cansado. Yo creo que he terminado, me falta 3 libros más y termino de leer los libros físicos y después me pongo a leer los libros de PDF. Y ojo, y esto que quede claro, me faltan casi 500 libros entre papers y libros físicos. 500. Por eso este proyecto que voy a hacer yo no va a ser una cuestión sacada de Wikipedia. Va a ser una cuestión totalmente completa, muy compleja, para presentar los datos más mínimos que uno puede encontrar y más complejos que uno puede encontrar. Con las derechas rojas incluidas, por supuesto. Bueno, esa ni siquiera es de derecha, estimado. Hartos libros, sí. Sí. Me duele la garganta. Harto me duele. De tanto leer a... de tanto leer a libro... ¿Cómo se llama esta cuestión? A una revista comunista, después termino totalmente hecho pedazo. Si después termino hablando como Allende. Ya, saludemos. Si Dios quiere, a las 5 de la tarde vamos a hacer otro directo. Si Dios quiere y el diablo se hace el sordo, como se dice. Saludos Lobo Chileno, saludos HQ, YouTube Music, saludos Victoria Parada, saludos Unión y Fuerza, saludos Laura, saludos Lobo Chileno. Recuerden por favor buscar en YouTube al canal del Lobo Chileno. Un canal que se dedica exactamente a la historia de nuestro país también. Sobre todo a enfocarse a la historia del gobierno militar. El Lobo Chileno. Laurita, Tomasita Torquemada, Pia Spos, Parabellum, Paul Alberts, Planet Caravan. Diego Basáez, léalo por favor. ¿Qué quiere que lea, estimado? No sé qué quiere que lea. Pero saludos, Diego. Parabellum, Nancy González, Matlas, Renzo, Hitler de Nazaret, Catherine, Sandy, bienvenida. Steel, PR, Margarita Carter, José Aurelio. Totalmente de acuerdo con lo que dice usted. Exactamente las mismas tácticas. Fíjense lo que dice José Aurelio. Eso es porque no ha habido una vanguardia que cambie el discurso. Totalmente de acuerdo con usted. Totalmente de acuerdo. Pero yo espero que este canal sirva por lo menos como una especie de vanguardia. Dios quiera. Y también depende mucho de los seguidores de este canal que este canal se transforme de una forma de vanguardia de la derecha. O por lo menos de un discurso contramarxista. Arminio, bienvenido. Claro, propóleo también necesito. No, si después termino con una garganta hecha pedazo. Después termino hablando como Allende. Limón con sal con la garganta. Saludo. Albertino Pinochet, Fractal, Steel. Mira, Arminio, la razón por qué no descanso es porque yo aprovecho de leer la revista Punto Final. Me sirve para mostrárselo a ustedes y a la vez me sirve a mí para hacer el resumen. Esa es la razón.
porque realmente por mí yo no haría ningún directo. Pero me sirve para ustedes porque ustedes son, por lo menos la gente que ve este directo, son gente que después se ilustra y después sirve para, para mostrarle a la demás gente que lo que realmente mostraba el marxismo, lo que era realmente el proyecto de la unidad popular. Por esa razón yo me esfuerzo. Por esa razón yo me destrozo la garganta. Por esa razón a veces estoy 2 horas hablando de revistas ¿cómo se llama? De Punto Final. Esa es la razón. Así que lo único que pido para ustedes, lo único que pido para ustedes es que difundan mi canal. Difundan el contenido que estoy haciendo. Compartan. Lo único que pido. Todos nosotros tenemos WhatsApp. Lo único que pido es que ustedes compartan el canal. Difundan los videos a toda la gente. Aunque sea esa persona sea zurda o sea media progre, es posible que nosotros cambiemos su pensar. Es posible. Este canal ha logrado cambiar el pensamiento a mucha gente progre. ¿Cuánto cabro chico que sigue este canal? Es increíble la cantidad de cabros chicos que sigue este canal. De cabros de liceo, yo ya se lo he mostrado, que sigue este canal. Entonces ustedes tienen que compartir. Lo único que pido yo es que compartan, difundan. Nada más que eso. Depende cómo está el internet un poco más rato, un ratito más, voy a hacer otro directo para mostrar unas cosas. Nos vemos en un ratito más a las 5 de la tarde, exactamente media hora después, y que Dios los bendiga y nos vemos en media hora más. Hasta luego.